Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Ya estamos nuevamente en este lunes aquí presentes para llevar a cabo su programa Sembradores del Rey, esperando en el Señor que nuevamente nos deleitemos juntamente estudiando su palabra. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder llegar a esta otra transmisión. Ya hemos perdido el número de las transmisiones que estamos llevando a cabo, pero aún así estamos contentos y agradecidos porque se nos da la oportunidad de presentar desde este lugar, desde Matehuala, San Luis Potosí, la palabra de nuestro Dios. Solo queremos recordarles a nuestros hermanos que nos estarán sintonizando que este 27, 28 y 29 de abril tenemos nuestra campaña evangelística bajo el tema general, la salvación. Ojalá que haya hermanos que puedan acompañarnos y para que así juntos nos gocemos escuchando la palabra de nuestro Dios por los oradores que estaremos invitando, o que más bien ya están invitados para poder estar con nosotros en este lugar. Saludamos desde aquí a nuestro hermano John González, de allá de Allende, Nuevo León. Ya van varias ocasiones que nuestro hermano se conecta y también nos escucha por este medio, como también a nuestro hermano Nava, Enrique Nava, de San Luis Potosí. Antes de entrar de lleno al estudio de esta noche, primero que todo vamos a escuchar primero un himno y luego ya después nos ponemos en manos de Dios para que así usted pueda sintonizar este programa a través de Mensaje de Salvación en la página Spreaker.com. Entre a esa página y usted ahí nos puede sintonizar en vivo para estar escuchando la clase que estamos llevando a cabo por este medio. Que Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos a su programa. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos con el estudio de esta noche. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño
Bien, es así como continuamos con el estudio de esta noche, poniéndonos en manos de Dios primeramente, para que así juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Padre, en esta noche le damos las gracias porque nos da la oportunidad de poder estar un día más transmitiendo su palabra por este medio, esperando que este programa sea escuchado por muchas personas en este mundo, para que así juntos puedan analizar su verdad, lleguen a ese entendimiento de la verdad y puedan formar también parte de este hermoso reino. Pedimos a nuestro Dios para que bendiga a todos los que escuchan este mensaje, y también le pedimos por las necesidades que hay en su pueblo, especialmente por nuestros hermanos en Nicaragua, para que usted sea con ellos y con muchas personas en la vasta tierra que también sufren. Gracias porque nos permite estar en esta noche transmitiendo su palabra desde este lugar. Bendíganos, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a continuar estudiando como cada lunes la palabra de nuestro Dios. Cada lunes estudiamos la palabra de nuestro Dios y estamos estudiando la carta que fue escrita por el apóstol Pablo, la carta a los Colosenses, y vamos a abrir nuestras Biblias para que así juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios, la cual estamos estudiando ya el capítulo 1 en el verso 15, la carta a los Colosenses, y hoy hablaremos acerca de la grandeza de Cristo. En estos siguientes textos que vamos a estar analizando, ese va a ser la clase. Vamos a estar hablando de la grandeza de Cristo, y lo vamos a ir viendo a través de estos textos que encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 15 hasta el verso número 20. Ahí va a estar, hermanos, la clase de esta noche, la grandeza de Cristo. Vamos a ver una descripción de la grandeza de Cristo. En el verso 15 vamos a ver o vamos a hablar acerca de la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. En el verso 16 vamos a hablar acerca del creador de todas las cosas. En el verso 17 vamos a ver que Él sustenta todas las cosas. En el verso 18 y 19 vamos a hablar acerca de la cabeza de la iglesia y el que tiene la preeminencia. La cabeza de la iglesia, 1:18, ahí vamos a ver. La fuente de toda la creación, el primogénito de los muertos, 1:18, el que tiene la preeminencia en todo, y aquel en quien habita toda plenitud. Y verso 19 y el verso 20, el fundamento de la reconciliación. De eso, hermanos, vamos a estar hablando en esta noche. Así que primero que todo vamos a comenzar estudiando y analizando juntos el capítulo 1 y el verso número 15 de la carta a los Colosenses. Vamos a analizar, hermanos, juntos esta carta de los Colosenses. Así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, y dice así en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí la lectura de Colosenses capítulo 1, verso número 15. En este texto, hermanos, sin lugar a dudas, y encontramos, hermanos, al apóstol Pablo. Nos habla acerca o hace referencia acerca de Jesús como la imagen del Dios invisible.
Pues bien, dice así el apóstol Pablo, Él, o sea, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. El término, el que se está utilizando en el griego para describir la palabra imagen. Esta palabra se puede transliterar por ícono. También significa semejanza. Las iglesias ortodoxas, orientales, ellos tienen íconos. Esto quiero decir, hermanos, que ellos tienen cuadros, representaciones en relieves de Jesús, de María y de algunos otros santos más. Pero aquí, hermanos, en este texto y en esta frase, Jesús es el ícono del Padre. Él es la única verdadera manifestación y perfecta representación de Dios. El apóstol Pablo, o el uso que hace de la palabra imagen en este versículo, es diferente, fíjese, del significado del cuadro que muestra la apariencia externa y que no puede revelar la persona ni la personalidad interna. Hablando de Jesucristo, hermanos, Jesús es la imagen perfecta del Padre porque posee lo completo de la personalidad y divina naturaleza de éste. Él ha hecho visible y comprensible al Dios invisible. Por medio de él, la plenitud de Dios ha sido revelada. Así que los hombres tratan de revelar la imagen de Dios o la imagen de Jesucristo. Pero lo que el hombre está haciendo, hace solamente una representación, algo inequívoco, algo que está equivocado más bien, algo equivocado. Esa no es la imagen y la semejanza de Jesucristo. Lo que el hombre hace solamente es una imaginación. Pues vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche, para que usted pueda ver, hermanos, y vamos a hablar acerca de Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, hermanos y amigos, Jesús vino a revelar al Padre a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a comentar este texto. Mire lo que dice la frase, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿dónde quedarán esas gentes mentirosas que hablan acerca de Dios? ¿Dónde quedarán esas gentes mentirosas que hablan acerca de que han visto, más bien, de que ellos han visto a Dios, que ellos han tenido un encuentro? Supuestamente han muerto o han ido en el más allá y se han encontrado con Él. Hermano, no sé dónde quedarán ese tipo de enseñanzas, pero, hermano, lo que estas personas están diciendo, están contando, son puras mentiras. Porque dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Porque si usted recuerda, la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es inmortal y Dios se ha manifestado en Cristo, y el que ha visto a Cristo ha visto a Dios. Pero, ¿quién ha visto, hermanos, a Dios como estas personas? Por eso dice la Biblia en este texto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso decimos en esta tarde que Jesús vino a revelar el Padre a la humanidad. Los que ven a Jesús también ven al Padre. Dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió.
Eso es lo que dice el verso 45. Cómo estos hombres cegados por el pecado no pudieron ver, hermanos, no pudieron ver en Jesucristo a Dios, porque el pecado no los dejaba. El pecado no los dejó que las obras que Jesucristo estaba haciendo eran de su Padre, de Dios. Por eso allí, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 y en el versículo 9 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amados hermanos, Jesús, Él dice la palabra de Dios que Él es el resplandor de su gloria y la misma sustancia y la imagen misma de su sustancia en Hebreos 1:13. En todas las cosas Él es la misma sustancia, naturaleza, gloria y carácter del Padre. Él representa el ser mismo de Dios. La idea del verbo en Juan 1 es que Jesús es la verdadera expresión de Dios para todas las personas. La semejanza sobre la cual estaba escribiendo Pablo no es sencillamente Jesús tal como Él era en la carne, sino como el ser eterno. Ese es el que está hablando al apóstol Pablo. No está hablando de Jesús, el Jesús en la carne. Él está hablando a Jesús como el ser eterno. Jesús no hubiera podido mostrar al Padre a la especie humana si Él mismo no fuera Dios. En este caso sería menos que una verdadera representación del Padre. Los judíos entendieron que cuando Jesús llamó Dios a su Padre, afirmó ser hijo de Dios y estaba afirmando que en su naturaleza misma Él es Dios. Por eso ellos, hermanos, ellos entendieron aquí en esta ocasión, como dice Juan capítulo 10, verso 32. Así que notamos la unidad de Jesús con el Padre. También indica que ellos tienen la misma naturaleza. Después de aseverar en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:38 continúa diciendo y explica la naturaleza de esta unidad. El Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, nosotros, los seres materiales, no pueden ser uno en el mismo sentido de lo que lo son el Padre y el Hijo. En esta existencia, en la existencia prehumana y poshumana de Jesús, Jesús poseyó y ahora posee la gloria y la naturaleza del Padre. En todo momento, Él ha sido partícipe de la actitud, el carácter y los pensamientos del Padre. Existe perfecto acuerdo en todos estos aspectos de la composición espiritual y mental de ellos. Por esta razón, Jesús es la representación perfecta del Padre. Él y el Padre tienen la misma visión del mundo, la misma visión espiritual, eterna y moral. Si una persona entiende la perspectiva y el punto de vista de Jesús, también entiende al Padre en esos mismos aspectos. Los que ven o comprenden la naturaleza de Jesús, entienden la naturaleza del Padre. El hombre ha tenido algunos vislumbres de Dios, pero no tuvo la revelación completa de su naturaleza, sino hasta que Jesús vino. Jesús, en una ocasión, hermanos, amigos, explicó a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús era Dios personificado en carne humana. Por eso dice en Juan 1:14, aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, así dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En vista, amados hermanos y amigos, de que Dios es invisible, a Él no se le puede entender a partir de un enfoque material. Si alguien quiere entender a Dios,
pero lo va a entender bajo un enfoque no espiritual, sino un enfoque material. No lo va a entender, porque para entenderlo se necesita un enfoque espiritual. Él no puede ser representado, ni es representado por la obra realizada materialmente por artesanos. Cuando la ley fue dada, ninguna forma de Dios se vio. Por esta razón, no debe hacerse ninguna representación física de Él. Y el hombre ha caído en desobediencia. El hombre ha caído en esta desobediencia, ha hecho muchas figuras. Supuestamente estas figuras que el hombre hace dicen que son figuras de Dios. Pero ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. A Dios no se le puede, amigo que nos escuchas, a Dios no se le puede andar haciendo o representando por medio de figuras. Porque escucha muy bien la palabra. Escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. A ver, dibuja un espíritu. Dibújame un espíritu y dime, ¿este espíritu es Dios? Dibújalo. No puedes dibujarlo, amigo. No puedes dibujar aquí en este lugar donde nosotros vivimos. Hay un lugar como a 1 hora. Ojalá que los hermanos que me estén escuchando puedan venir y puedan visitar, nada más para que vean lo abarrotado que está la idolatría en ese lugar. Y muchos de ellos vendiéndote cuadros y diciéndote, este es Dios. Este es Dios. Hermanos, amigos, a Dios no se le puede representar así, de esa manera. No se le puede representar materialmente por artesanos. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo número 15. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. O sea, ¿qué figura vieron ellos acerca de Dios cuando habló por medio del fuego? Ninguna. Ahora yo no sé cómo muchos se atreven a hacer figuras de Dios. Ni los israelitas que estuvieron presentes allí en ese lugar en el desierto no vieron ninguna figura. Oiga, no sé qué estará pasando con este siglo, ¿verdad? Pero ellos han visto más figuras de Dios que en el Antiguo Testamento. Porque el hombre, hermanos, se han atrevido, hermanos. Son unos atrevidos, se han atrevido a hacer figuras o representaciones de Dios. Mire lo que dice el verso 16. Para que no os corrompáis. No se deben hacer figuras o imágenes de Dios para que no se corrompan. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo del agua. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahí está, hermanos, amigos, la prohibición a hacer imágenes. Hermanos, a Dios es por esta razón que no se le debe hacer ninguna representación física de Él. Allá en Éxodo capítulo 33, verso 20, Moisés vio la espalda de Dios, pero no vio su rostro, pues nadie puede ver su rostro y vivir. Puede ser que Dios hubiera transformado los ojos de Moisés de modo que pudiera ver lo que los ojos humanos son normalmente incapaces de ver. Dios en su gloria, esplendor, no ha sido visto y no puede ser visto con ojos humanos. Mientras una persona se encuentre en el cuerpo humano o mientras nos encontremos en el cuerpo humano,
no puede ver el hombre a Dios. Podemos ver sus obras escritas, podemos ver por todo lo que Él hizo, y podemos decir, yo he visto a Dios. Lo podemos ver en sus obras, en sus cualidades, lo que Él hace. Pero físicamente el hombre no puede ver a Dios. Porque ¿qué pasaría si el hombre físicamente mirara a Dios? Pues dice 1 de Timoteo 6:16 que Él habita en luz inaccesible. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa palabra inaccesible? Luz inaccesible quiere decir, hermanos, una luz al cual el hombre no tiene acceso, porque la misma luz, el mismo resplandor de su gloria nos puede matar. No es sino hasta que sea transformado el hombre en cuerpo espiritual, el cristiano, que puede ver a Dios y mirar el rostro de Él. Es cuando este cuerpo que nosotros tenemos sea transformado, entonces podemos ver a Dios y mirar el rostro de Él. Mientras, imposible, no lo podemos ver con estos ojos físicos. Mire lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy excelente este texto para poder enseñar o decirles a aquellos amigos atrevidos que hablan acerca de que ellos miraron a Dios, que se murieron un día y que fueron al cielo y que lo vieron y que ahora traen un mensaje y que lo van a predicar al pueblo. No, señor, nadie ha visto a Dios. Regresemos a Apocalipsis capítulo 22, y en el versículo número 4, donde dice la Biblia: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Note la frase, y verán sus rostros. ¿Cuándo? Después de la resurrección y que estemos con Él. Si seguimos firmes y si somos fieles, porque si no eres fiel al Señor, estás frito. Si no le eres fiel al Señor, no lo podrás ver. Eso es lo que nos dicen muchos textos, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a una frasecita, la cual ha causado problemas a algunos religiosos y sigue causando problemas en nuestro tiempo. Personas religiosas que tratan de entender la Biblia, tratan de entender la palabra de Dios, pero como ellos dicen que ellos nada más utilizan el puro razonamiento, pues bueno, yo creo que el razonamiento que están ellos utilizando, tratando de entender, es un razonamiento equivocado, porque en esta palabra que vamos a estudiar, el primogénito de toda creación, se han torcido, tuercen los textos y van enseñando una doctrina equivocada y torcida en muchos lugares. Por eso es que en esta ocasión, hermanos y amigos, si están conectados, estamos hablando acerca de la grandeza de Cristo. Estamos estudiando el capítulo 1 y el verso número 15. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con su programa Sembradores del Rey. Estamos transmitiendo en vivo desde Matehuala, San Luis Potosí, conocido aquí como la ciudad de las camelias, un lugar donde hay unas flores hermosas. Cuando usted guste y nos pueda visitar, lo vamos a llevar a conocer esas famosas flores que en su tiempo dieron mucho reconocimiento a este pueblo aquí en Matehuala. Vamos a una pausa, escuchamos un himno y enseguida, después del himno, continuamos con su programa. Canta, oh buen cristiano.
Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Muy bien, continuamos en esta tarde con su programa Sembradores del Rey. Estamos estudiando juntos la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el verso número 15. Y nuevamente regresamos a este estudio, haciendo pausa unos breves segundos para continuar analizando Colosenses 1:15. Y ahora vamos a ver la frase el primogénito de toda creación. Ya hablamos acerca de la frase Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora vamos a hablar acerca de la palabra el primogénito de toda creación. Para la palabra, hay dos palabras, hermanos, para esta palabra. La palabra protokistos. Esta palabra protokistos en el griego significa el primero en ser creado y no se aplica a Colosenses 1:15. Note la diferencia, anótele. La palabra protokistos significa el primero en ser creado y no se aplica a Colosenses 1:15. La palabra que se traduce aquí como el primogénito es la palabra griega prototokos. Pero vamos a seguir hablando en unos minutos acerca de esta palabra. La palabra que utilizan unos religiosos y que hablan acerca de Cristo como el primer ser creado, ellos utilizan equivocadamente la palabra protokistos, según en el diaglotón que ellos tienen, que es un libro que es una transliteración del griego al español. Un griego equivocado, es un griego equivocado, y por eso tuercen la hermosura de este texto. Pablo aquí, en este pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15, en la frase, el primogénito de toda creación, se refiere a Jesús con la expresión primogénito, que es usada también en Hebreos 1:6 y en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. La palabra primogénito está relacionada con la palabra prototipo.
Pero vamos a hablar un poquito acerca de la palabra primogénito para poder entender a qué se refiere esta palabra. Tenemos que acudir allá en el Antiguo Testamento para poder ver cómo era aplicada. El primogénito, hablando de la familia hebrea, hablando de un descendiente físico, hablando de la genealogía. El primogénito de la familia hebreo tenía un estatus superior. El primogénito recibía la bendición del Padre según Génesis capítulo 27 verso 1. Pues vamos a leerlo para que miremos allí acerca del primogénito de la familia. Estamos hablando ahora sí del primer hijo nacido. Dice el capítulo 27 en el verso 1 en Génesis: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Bien, pues en este texto lo que podemos notar es que el primogénito de la familia hebrea tenía un estatus superior. Él recibía de su padre la bendición, la primogenitura. Este hombre, hermanos, que recibía o que era el primogénito, había de ser respetado como líder entre sus hermanos, como lo fue Rubén, el mayor de los hijos de Jacob, según Génesis capítulo 37, versículo número 22. El primogénito debía de recibir doble porción de la herencia en comparación con lo que recibían los demás hermanos. Eso nos lo dice Deuteronomio 22:17. Y aunque en muchos casos se usó primogénito para indicar al hijo que nació primero en Génesis 19:34, ahí tenemos el texto que lo enseña, también se usó la palabra primogénito para indicar a aquel a quien en mayor estima se tenía o más se amaba. Como por ejemplo, hermanos, en Éxodo 4:22, al pueblo de Israel se le llama el primogénito de Dios. En Salmos capítulo 89, versículo número 27, a David se le refiere aquí como el primogénito. Y nosotros sabemos, hermanos, que David no fue el primero en nacer. ¿Sí? David no fue el primero de sus hermanos en nacer, sino que era el más pequeño, pero se le llama el primogénito. Así de que también a Efraín se le hace llamar de esta manera. En Hebreos capítulo 12 y en el verso 23, también a nosotros como cristianos se nos llama la palabra de Dios y se les considera primogénitos. Aunque hayan nacido en diferentes momentos, el pueblo de Israel era la nación privilegiada de Dios, no una nación que naciera primero entre las demás. Por ejemplo, hermanos, hablando acerca de David, y voy a citar el texto, hermanos, para que ustedes puedan ver y platiquen con aquellas personas acerca de esta palabra primogénito, que la palabra primogénito, hermanos, la palabra primogénito, por ejemplo, David era el octavo en su familia, pero la Biblia lo llama el primogénito, pero vamos a ver por qué le llama el primogénito. Noten la diferencia en el cual la palabra de Dios hace esa diferencia entre la palabra primogénito. Allá en el primer libro de Samuel, no es primera de Samuel como escucho a muchos que dicen, vamos a primera de Samuel, si no son cartas. Sí, no son cartas. Lo más correcto es primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Dice la Biblia: e hizo para pasar Isaí 7 hijos
suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Ve? Cómo aquí, hermanos, nosotros podemos ver que David era el hijo, el más menor, era el octavo. Por eso estamos viendo, hermanos, cómo la palabra de Dios utiliza en dos maneras, hermanos, en dos diferentes aplicaciones, la palabra primogénito. Así de que el uso primogénito en estos pasajes no puede referirse a los que nacieron primero, porque en realidad se refiere al estatus y los privilegios del primogénito. La frase primogénito de toda creación no puede significar que el Hijo mismo también sea una creación, el primero de un largo linaje, y está claro y establecido por el verso 16, Él es anterior a toda criatura, distinto de toda criatura, y altamente exaltado sobre toda criatura. Como primogénito, Él es el heredero y gobernador de todos. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note la frase, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Él, ¿ve? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación porque Él creó todas las cosas. Y no hay ningún pasaje en la Sagrada Escritura que nos hable acerca de que Cristo es un ser creado, como algunos lo están enseñando equivocadamente. Él no es ningún ser creado, Él es eterno. Ya lo miramos en textos pasados y lo vamos a seguir viendo, donde dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era. Note la expresión, el artículo era. Ese texto no nos está hablando acerca de creación, simplemente nos está hablando de una existencia eterna. Simplemente dice la Biblia, era. Así de que seguimos hablando, hermanos, acerca de que la frase primogénito de toda creación no puede significar que el Hijo mismo también sea una creación, el primero de un largo linaje. Y aquí está claramente establecido por el verso 16, que Cristo es anterior a toda criatura, distinto de toda criatura y altamente exaltado sobre toda criatura. Como primogénito, Él es el heredero y gobernador de todos. La palabra primogénito aquí a Cristo no se le está aplicando del primer nacido, como ya lo hemos dicho. Algunos han considerado o consideran a Jesús como el primogénito, cual, como se menciona aquí en otros lugares, debido principalmente a que fue el primer hijo de María, el primogénito de la familia de José. Pero no obstante, esto no es el significado probable. En este contexto, Pablo estaba presentando a Jesús como el único que tiene el prestigio y el honor del primogénito en relación con todo lo que ha sido creado. Como primogénito que Él es, tiene preeminencia y dominio y soberanía. Así de que en este texto, hermanos, se refiere a ello. Los testigos de Jehová enseñan que como primogénito Jesús fue el primero de la creación de Dios. Escuche lo que dicen estas personas equivocadamente.
¿sí? Escuche lo que dicen sobre la palabra primogénito. Esto es lo que dicen. Dicen, a Jesús también se le llama el primogénito de Dios, así como unigénito de Él. Y citan Juan 1:14, 3:16 y Hebreos 1:6. Y dicen estas gentes, esto significa que fue creado antes que los demás hijos espirituales de Dios, y que Él es el único que fue creado directamente por Dios. Y luego dicen, la Biblia explica que este hijo primogénito participó con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Mi pregunta es, ¿quién les dijo a ellos, qué espíritu les dijo a ellos que Jesús es un ser creado? Yo creo que estos hombres, le digo yo, ustedes se atreven y saben más, que se hacen que saben más que el apóstol Pablo. Óigame usted, el apóstol Pablo lo dejan corto en su enseñanza. Cuando estos hombres están hablando acerca y se atreven a decir, hermanos y amigos, así de esa manera, yo les he dicho a estos hombres, óigame, entonces ustedes saben más que el apóstol Pablo, hombre. Saben más que el apóstol Pablo. En su traducción del Nuevo Mundo, hermanos, que usan estos hombres, los testigos de Jehová, añaden la palabra de más en Colosenses 1:16. Escúchenlos. Dice en su Biblia, porque en Él fueron creadas todas las demás cosas. Fíjese, las demás cosas. Y aquí la implicación es que Jesús fue creado primero y que luego Él creó todos los demás. Esto lo hace un ser creado al igual que los ángeles. Jesús no es un ángel. Él está por encima de los ángeles y ha de ser adorado por estos. Entonces estos hombres, los testigos de Jehová, con estas frases, tratan de enseñar a la gente que desconoce o conoce muy poco de la Biblia, de la palabra de Dios, que Jesús es un ser creado. Eso es lo que van enseñando estos amigos, hermanos. Esto es lo que van enseñando. Y llegan a tu casa, te tocan, salen y te dicen, mira, te vamos a hablar, y hablan de Jesús como un ser creado. Y aquel que no conoce de la Biblia, de la palabra de Dios, todo les dice que sí. Tristemente a mí me ha tocado escuchar a muchos hermanos de la Iglesia de Cristo que para no contradecir a estas personas, todo le dicen que sí y terminan aceptando sus tratados torcidos con tal de que se vayan, y piensan que no, ya no van a volver porque yo les dije que soy de la Iglesia de Cristo. No, hombre, todo lo contrario, regresan como moscas, ¿sí? Vuelven otra vez a regresar. Así de que, hermanos, el texto del Nuevo Testamento griego asevera, así dice, en Él fueron creadas todas las cosas. La palabra de más que utiliza la Biblia de los Testigos de Jehová ni aparece en el texto griego ni está implícita en este. Ojo, la palabra de más, mire cómo dice la Biblia de los Testigos, porque en Él fueron creadas todas las demás. Bueno, en otra versión dice porque fueron creadas las otras. Esas palabritas, hermanos, no aparece en el griego original. Ahí no aparecen. No aparece. Solamente dice en auto equitaste ta panta, pero no viene la palabra de más. Ese es, hermanos, un agregado. La palabra de más está insertada como un comentario teológico injustificado y no como una traducción cuidadosa del texto griego. Esta palabrita, hermanos, esta frase hace y cambia todo el significado de ese texto y nos hace ver como si Jesucristo hubiese sido creado. Y esto lo hacen estos hombres testigos de Jehová para que su doctrina sea creída y para que la gente no vuelva su mirada en Jesucristo, sino solamente ellos en puro Jehová nada más. Jesús
creó todas las cosas que han sido creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo número 3. Esta verdad prueba de modo concluyente que Él, o sea que Jesucristo, no es un ser creado, a menos que Él se creara a sí mismo. Los intérpretes de la traducción del Nuevo Mundo entendían que el hecho de que Él creó todas las cosas era un problema para su posición teológica, y por lo tanto añadieron la palabra de más para dar a entender que Él no creó todas las cosas, sino que creó todas las demás cosas, exceptuándose a sí mismo. Eso es lo que hacen, hermanos, estos personajes y estos hombres con esta doctrina, hermanos, cerrada, equivocada, y desviando, hermanos, las almas sinceras, genuinas de muchas personas que están buscando, hermanos. Estas personas están buscando adorar a Dios, hermanos, y cuando llegan estas gentes, hermanos, que óigame usted, con perdón de usted, pero son una plaga, hermanos. No, hombre, estas personitas que llegan y no, hombre, por ningún lado, hermano, los haces entender. Por más que comentas, platicas y dialogas con ellos, siguen con su misma postura. Jesús no puede ser el primer ser que fue creado, ni el primero que fue nacido de Dios. Él, hablando de Jesucristo, Él es eterno, porque dice Miqueas, hermanos, escuchemos a Miqueas, escuche lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo número 2. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Y vamos a traer esta lectura. Si me está escuchando el hermano Nava, ¿dónde queda, hermanos, Miqueas? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Bueno, ya sé que queda en el Antiguo Testamento. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escuche la siguiente frase. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días del tiempo indefinido, quiere decir. Fíjese, sus salidas son desde el días del tiempo indefinido. La eternidad no se puede definir en términos humanos. Entonces aquí está hablando, hermanos, acerca de que Jesús no puede ser el primer ser que fue creado, ni el primero que fue nacido de Dios. Él es eterno, y como dice Hebreos, sin comienzo ni fin. Él es el primogénito en el sentido de que Él tiene la más alta posición de honor, y no el primogénito en el sentido de secuencia en el nacimiento o en la creación. A eso se refiere la palabra primogénito cuando habla Él es el primogénito de toda la creación. Se refiere que Él es el primogénito en el sentido de que tiene la más alta posición de honor, y no el primogénito en el sentido de secuencia en el nacimiento o en la creación. Así de que, pues equivocadamente, hermanos, tenemos una lucha con este tipo de personas que enseñan equivocadamente, pero nosotros tenemos que ir a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, para que así no seamos confundidos con este tipo de personas. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo se refiere a Jesús como el principio en Colosenses 1:18. Se refiere a Él como el principio, y esta aseveración y la aseveración de Juan en el sentido de que Jesús es el principio de la creación de Dios, estas expresiones han sido mal interpretadas por los testigos de Jehová.
Estas expresiones, hermanos, estos hombres han hecho de ellas una mala interpretación, no la han entendido o no quieren entenderla, y van así enseñando equivocadamente y torciendo a muchas personas. Así de que en relación con las palabras principio en Apocalipsis 3:14, una Biblia dice, se lee de esta manera, el origen o fuente. Y en algunos otros pasajes del Nuevo Testamento usa principio en este sentido. Así que la palabra principio del griego arjé puede significar el punto de partida y el momento en que algo comenzó. También se usa para referirse a la causa primera, la fuente que causó el comienzo. Así que, hermanos y amigos, con esta estudio de estas frases estamos llegando al final de este programa Sembradores del Rey y analizando Colosenses capítulo 1 versículo 15, las frases que ahí se encuentran en él. Muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Nos vemos nos despedimos que estemos pendientes para poder continuar con este estudio el próximo lunes. Así de que un saludo a todos nuestros hermanos que nos hayan escuchado, a nuestro hermano Mario José Mendieta, a nuestro hermano Enrique Nava, que siempre nos ha estado escuchando en la ciudad de San Luis, también a nuestro hermano en Allende, John González, y demás hermanos que han estado escuchando, hermanos, esta clase que llevamos a cabo cada lunes. Que la gracia y la paz de Dios les acompañe y nos vemos el próximo lunes.